Muy buenas, ¿cómo están? En este video les voy a traer la demostración de que un sistema operativo puede hacer la magia cuando se trata de revivir equipos muy viejos. Voy a darte datos de lo que acabo de hacer para un cliente. Me trajo una máquina hace 2 o 3 días. Allí están los datos de la máquina. Voy a hacer brevemente unos comentarios sobre estos datos que estoy mostrando ahí para que la información esté accesible para todos. Era una laptop Dell Inspiron 2200, fabricada en el año 2005. Estamos 16 años después, nos venimos a encontrar con una máquina así. Es mucho tiempo para una máquina de este tipo. Es mucho tiempo. Para tener una idea de lo que estamos hablando, es el procesador, que dice ahí CPU, Central Processing Unit. Es un Celeron, que no se fabrican más ya de este tipo, de 1.4 GHz. Vamos a detenernos un segundo ahí. Hoy una máquina cualquiera tiene más del doble de esa velocidad. Esa es la velocidad a la cual funciona el microprocesador. Es como si vos dijeras, ¿a cuánto acelera mi moto, mi auto? ¿A 120, 130? Bueno, esa es la velocidad, ¿tá? Se mide en gigahercios, 1.4. Hoy cualquier máquina, de ahí de por la vuelta, está en torno a los 3 GHz, ¿verdad? El doble. Un núcleo. Hoy las máquinas tienen generalmente o un núcleo y 2 hilos, o 2 núcleos y 2 hilos cada dentro de esos núcleos. Vamos a explicar qué es esto. Un núcleo quiere decir un procesador, en pocas palabras. Y un hilo quiere decir que dentro de ese procesador no pasa más nada que una cosa por vez. Es decir, hoy las máquinas tienen varios procesadores y cada procesador puede hacer varias cosas a la vez en tiempo real. En este caso es un solo procesador con un solo hilo, o sea que ahí también está en una desventaja tremenda la computadora. RAM, memoria, DDR1, es la tecnología utilizada para fabricar en ese momento la memoria, ¿tá? 16 años atrás, 17 años atrás. DDR1, hoy vamos por DDR4. En las placas madres se ponen memorias DDR4. Ya pasaron 3 generaciones por encima de esa tecnología, ¿verdad? 256 megabytes. Y acá me quiero detener un segundo. 256 megabytes es un cuarto de giga. Si multiplicamos esto por 4, tendríamos 1 giga. Ahora, ¿con cuánto se supone que una máquina tiene que funcionar hoy? 8 gigas. O sea que esto hay que multiplicarlo por 4 para llegar a 1 giga y después por 8. Por 4 y por 8. Imagínense la cantidad exorbitante, la diferencia enorme que hay respecto a una computadora de hoy, ¿verdad? Y la velocidad de la memoria son 333 MHz, lo cual es también ínfimo, irrisorio. Una memoria hoy con menos de 1600 MHz no le aporta nada a un ordenador, ¿tá? Así que yo te diría que 2600 para arriba es una memoria aceptable. ¿Está bien? 2600, fíjense, 333 estamos hablando. No sé cuántas veces menos puede ser. Luego, disco duro, HDD, Hard Disk Drive, ¿sí? IDE, tecnología IDE. Primero que nada, HDD ya casi que no se está optando por ese componente. Hoy en día se arman las computadoras con unidades SSD que no tienen nada que ver en su funcionamiento, o muy poco que ver tienen en su funcionamiento a los HDD. Por lo tanto, la tecnología ya, no digo que sea obsoleta porque todavía se sigue usando el HDD y tiene sus grandes ventajas frente al SSD o al M.2, pero de todas maneras es una tecnología que ya está entrando a obsolecer, si corresponde el término. Ahora, IDE es una tecnología que ahí sí, ya fue. El IDE ya fue. Hoy se utiliza la interfaz SATA, es la interfaz de conexión, el IDE, ¿tá? En este caso se utiliza la interfaz SATA, o sea que para que se den cuenta más o menos las grandes desventajas que tiene esta computadora respecto a una del día de hoy. 40 GB de almacenamiento, eso sí que no es nada. Hoy la unidad más pequeña tiene 128 GB y no sirve para nada, ¿tá? La unidad más pequeña tendría que ser por lo menos de 500 GB, a mi modo de ver, pero esta tenía 40, o sea, 10 veces menos a vuelo de pájaro, sí. En un pitch mash, tío, tendría 10 veces menos de capacidad. 5400 RPM, bueno, esto son las revoluciones por minuto, son las vueltas que da el plato del disco por minuto. Esto es muy poco. Hoy los discos HDD que se siguen fabricando, pero con interfaz SATA en vez de con interfaz IDE, disponen de entre 7200 y 10.000 RPM como mínimo, ¿está bien?
Así que esto se quedó en la mitad, más o menos. 10 veces menos capacidad de almacenamiento, tecnología obsoleta y la mitad de la velocidad. Y GPU es el procesador gráfico incluido en la placa madre, comparte RAM con el procesador, o sea que tanto el procesador como la tarjeta gráfica están succionando memoria de la placa madre para funcionar. O sea, esto es un equipo que al día de hoy no debería ser utilizado con ningún fin. Si vamos a el razonamiento general que dice que cuando la computadora no anda hay que tirarla. Bueno, ahora, ¿qué es lo que no anda en la computadora? Lo que no anda es el sistema operativo. Si vos, al pasar el tiempo, no recuperás esa vieja pieza de hardware, entonces se convierte eso en basura tecnológica y va a parar a la calle. Cuando hay tanta gente que precisa ese tipo de elemento, más hoy en una época de pandemia, en un país subdesarrollado, con mucha miseria a nivel social, mucha pobreza, hay que pensar un poco más antes de tirar un equipo a la calle, ¿verdad? Es mejor repararlo y venderlo en Mercado Libre bien barato para que se lo compre alguien, o regalarlo directamente, que sería mucho mejor. Si tú te podés comprar otro, si no necesitas ese dinero, es mejor que lo repares. Ahora, ¿cómo lo reparas? Cuando el hardware funciona bien todavía, cuando el hardware es ¿cómo lo reparas? ¿Qué le vas a meter? ¿Windows 10? No podés. Windows 10 no se puede instalar en un equipo así, porque el propio Windows te va a decir: el procesador no cumple con esto y con esto, no se puede instalar, o error al acceder a la tarjeta gráfica, o vas a instalarlo mal, y no vas a poder conectarte a internet porque no va a haber drivers o controladores para eso. En fin, tantos problemas podés llegar a tener. Además, estamos hablando de hardware de 32 bits, o sea, la computadora, la parte física de la computadora funciona a 32 bits, cuando hoy los sistemas operativos, la enorme mayoría de ellos, por no decir casi todos, funcionan a 64 bits. Este es el segmento que puede tomar el procesador cada vez que va a buscar datos. Un procesador de 32 bits toma la mitad de ese segmento. O sea, esta máquina es una máquina absolutamente desmerecida que no puede competir con ninguna máquina del día de hoy. Partición swap. Esto existe en todos los sistemas operativos, existe en Mac, existe en Windows y en Linux, pero en Linux se identifica como swap. En Windows tiene otros nombres que ahora no recuerdo bien. Está el Hyperfield.sys, creo que es para hibernar la máquina, y después hay otro que no me acuerdo cómo se llama, pero vendría a ser como el swap. Nada más que Windows lo que hace es, esa partición swap no la tiene como partición. Lo que hace es reservar un sector en la unidad de almacenamiento, o mal llamado disco duro, porque hoy no hay tantos discos duros como para hablar del disco duro. Hoy hay unidades de almacenamiento entre las cuales está el disco duro, pero bueno, sería un pedacito en el disco duro reservado para el funcionamiento del hardware. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le termina la RAM, empieza a usar disco. Cuando el sistema operativo no puede almacenar más datos en la memoria, porque la memoria ya está llena, sobre todo una memoria así tan pequeñita como esa, que para su momento fue excelente, pero hoy en día queda reducida al mínimo exponente, inutilizable. Cuando se le termina, dispone de una capacidad un poco mayor, o sea, de 400 megas en disco, para continuar depositando datos. ¿Cuál es el problema? Es que cuando se termina la RAM, que es súper rápida, el acceso a la RAM por parte del procesador es súper rápido. Cuando el procesador empieza a acceder al disco duro, que es 10 veces más lento, o 20 o 50 o 100 veces más lento, se enlentecen todas las transacciones del sistema, porque justamente el sistema operativo no puede acceder a la memoria física, entonces empieza a acceder al disco físico, y el disco funciona mucho más lentamente que la RAM. Ahora, habiendo dicho todo eso, vamos a ver el desempeño de un sistema operativo maravilloso llamado Linux Lite. Linux Lite hace la magia. Te lo voy a mostrar. Muy bien, ahí tenemos a esa misma máquina de la que terminamos de hablar, trabajando. Esto lo grabé yo hace unos minutos, antes de devolverle la máquina a la cliente, que a propósito es mi vecina, se llama Lorena González. Le mando un saludo si está mirando este video, es la máquina de ella. Ahí estoy usando la máquina, ¿sí? Con esas características. Claro, es un sistema operativo que necesita un cambio de hábitos respecto al usuario. No podés usar el Mozilla Firefox, ni el Google Chrome, ni el Chromium, porque son navegadores que no funcionan. Ahí estoy mostrando cómo funciona un navegador llamado Kubzilla, especial para este tipo de máquinas, y estoy mostrándote cómo estoy conectado con esa máquina. Podés ver aquí abajo la conexión de red,
¿sí? Aquí la ves a la red conectada. Acá tenés al GTK Record My Desktop, que es el programa que está grabando todo esto en la pantalla. O sea, la máquina está pudiendo con todo, está pudiendo grabar la pantalla, pudiendo mantener un navegador funcionando, pudiendo mantener el que me encanta, este monitor del estado del sistema llamado Casis Guard. Es de las mejores cosas que tiene Linux para monitorear, que te monitorea la intensidad de trabajo de la CPU o del procesador, la cantidad de memoria. Recordemos que tiene 256 y está usando 266, es decir que 10 megas de esos ya están yendo a parar a disco duro, y sin embargo el desempeño del sistema es excelente. Cuando hablamos de un sistema operativo liviano, hablamos de un sistema operativo que tiene que ser funcional también. Hay un término que se dice usabilidad en general en informática, que está mal dicho, es accesibilidad, que es la facilidad de acceso a algo. Por eso, a las sillas de ruedas, a los implementos que un ser humano necesita para desempeñarse correctamente cuando su biología no lo ayuda, se llaman herramientas de accesibilidad. Las personas de baja visión tienen herramientas de accesibilidad para ver mejor en una pantalla. Los textos se muestran de otra manera, con otro tipo de contraste de colores y demás. A nivel auditivo pasa lo mismo, y a nivel de extensiones del cuerpo pasa exactamente lo mismo. Bueno, la accesibilidad de este sistema es brillante. Es un sistema operativo que nadie tiene por qué entender cómo funciona, porque se parece a cualquier otro sistema operativo de la vuelta. Se parece a los demás Linux, se parece a Windows, se parece a Mac. Cualquier persona que tome un sistema operativo así se va a dar cuenta que haciendo clic aquí está el menú de aplicaciones. Recordemos que lo que está ahí abajo es un video, por eso no lo muestro ahora, porque no hubiera podido grabar el video, la voz, todo lo demás. Simplemente grabé la pantalla para mostrárselos a ustedes y estoy comentando por encima del video que yo mismo grabé. ¿Bien? Ahí estoy. Estoy descargando un programa llamado Stacer, que es un excelente optimizador para Windows, así como está CCleaner para Windows. Para Linux está Stacer, y hay otros también, hay otros más, ¿tá? Para la privacidad, para la seguridad, para todo eso, para el rendimiento, pero yo uso mucho esto. ¿Qué te estoy mostrando ahí? Si tú prestas atención, a la derecha está el historial de la CPU, que está al 100%, y sin embargo la máquina funciona bien. Te estoy mostrando cómo se hiperpasa de la memoria física posible, que son solamente 256 megas, cómo se fue hasta 350 megas más o menos, y sigue funcionando utilizando la swap. De 256 para adelante, todos esos datos se ponen en la swap. ¿Qué pasa si se pasa de 256 y empieza a usar la swap y después se pasa de 400? Bueno, colapsa el sistema operativo, pero eso no sucede. Eso no es lo que sucede generalmente. Entonces, bueno, ¿cómo utilizar una máquina hoy? Una máquina del ayer, hoy tenés que venir a Linux. Y ahí es donde está lo interesante de esta familia de sistemas operativos. No se trata de que nos guste o no nos guste, se trata de saber que es el único sistema operativo que puede hacer esta maravilla. Yo mismo he reparado un montón de computadoras del plan Ceibal, esas que el plan Ceibal no repara más, que se convirtieron en basura tecnológica. He escrito un montón de artículos sobre el tema, he hablado con mucha gente, he hecho videos sobre el tema. Yo mismo, que soy un simple técnico, he podido instalar en las computadoras del plan Ceibal que tenían Windows XP, que tenían un Ubuntu del año de María Castaña, pude instalar otro sistema operativo, porque Ubuntu no es el único sistema Linux viable. Hay que entender eso. Mucha gente masivamente se vuelca a Ubuntu. Bueno, hay cosas más interesantes que Ubuntu en el mundo Linux. Está bien, si usas Ubuntu me parece bárbaro, pero empezá a buscar otro tipo de cosas. Porque dependiendo de el uso que le quieras dar al ordenador, tenés un sistema operativo. Dependiendo de la necesidad que tengas, es otro sistema operativo. Dependiendo de tu situación económica, es otro sistema operativo. Y dependiendo de tu situación tecnológica, es otro. Entonces, yo que utilizo OpenSUSE, no puedo utilizar OpenSUSE en un proyecto así. Solamente para decir instalé OpenSUSE ahí. ¿Qué estoy ganando? Estoy agarrando al cliente de rehén. Yo estoy generando como una cosa como diciendo, instalé OpenSUSE, lo instalo en todos lados, y el cliente, ¿qué? El cliente le entrego la computadora, le cobro el arreglo y al final la tiene que terminar tirando. Entonces tira la plata en mí y tira la computadora a la calle. Entonces no está bueno, ¿está? Entonces, bueno, la idea es esa justamente, mostrarte cómo Linux Lite se desempeña. Ahora lo estás viendo, reconoció los controladores de video, funciona bárbaro el entorno gráfico, es excelente el desempeño que tiene. También es excelente el desempeño a nivel de redes. ¿Saben cuántos sistemas operativos probé antes de venir a dar con Linux Lite? Unos 20.
casi todos los Linux Lite que hay por ahí, los Linux livianitos que hay por ahí, incluyendo el que no me gusta para nada, Ubuntu, en su versión L Ubuntu, y ninguno funcionó bien. Había unos que funcionaban más rápidos que este, pero que no reconocían la tarjeta Wi-Fi, inaceptable. Había otros que no arrancaban, había otros que ni siquiera se podían instalar porque faltaban instrucciones en el procesador y el sistema operativo no podía instalarse. Bueno, Linux Lite pudo con absolutamente todo. Así que hoy es posible revivir un viejo ordenador de hace 20 años con una distribución Linux decente, aceptable, bonita, como lo estás viendo ahí, funcional, intuitiva, accesible y por cero dinero al descargar el sistema operativo. Por supuesto que tiene un costo para el técnico que lo hace, ¿está bien? Pero bueno, si lo querés hacer vos, también lo podés hacer. Esa es la ventaja de usar Linux, que lo puedes descargar sin problemas y lo puedes instalar donde vos quieras. Hasta en los teléfonos se instala Linux, hasta en los servidores, en cualquier lado, ¿tá? Linux tiene una solución para cada tema, para cada cuestión. Y ahora se está viniendo toda una movida de parte de Valve, los creadores de Half-Life, de aquel mítico juego que lo jugué desde el 1 en adelante. Me trae muy lindos recuerdos. Hay una tecnología nueva que se está probando junto con Steam para justamente hacer correr esos juegazos que te gusta jugar en Windows. Ahora están empezando a correr en Linux también y con mejor rendimiento, con mayor cantidad de FPS. Entonces hay que prestarle atención porque se viene una movida muy importante con el tema Linux, ¿sí? Desde hace años ya que crece y crece y crece. Bueno, en algún momento va a cobrar mucho más preponderancia que lo que tiene el día de hoy. Pero lo más importante de eso, más allá de que esto parezca el mesianismo de Linuxero, que no es mi intención hacer eso, yo simplemente hablo de lo que sé y de lo que honestamente te digo que es cierto, ¿tá? Que en mi experiencia, será mucha, será poca, llevo desde el año 2007 en esto y desde antes yo ya reparaba máquinas y bueno, programaba y hacía un montón de cosas, pero en el 2007, bueno, casi cuando se fabricó esta máquina, yo ya estaba reparando computadoras, haciendo cuestiones, cursos de redes y demás, y ya metiendo mano en routers y todo eso. Así que bueno, eso te quería mostrar. Ya le falta poquito al video. La idea de esto era en tiempo real compartir contigo esta experiencia, pero se me fue un poquito más de lo que yo hubiera querido. El video se hizo un poco más largo, el que está de fondo. Lo que voy a hacer ahora es dejar de hablar y justamente dejarte con el sistema operativo a ti.